Enredando las mañanas. ¿Cómo están organizándose las distintas organizaciones sociales, piqueteras, en torno a estos vaivenes del Estado Nacional en torno a los planes? Que la verdad que Ale nos va a poder dar un buen pantallazo. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros y compañeras de Radio Bulla, de Enredando las Mañanas. Gracias por esta invitación. Realmente este diciembre ha sido bastante sorpresivo para todo el mundo, digamos. Creo que todos los que más o menos venimos siguiendo todo el problema de la desocupación, los movimientos sociales que desde la década del 90 se fueron generando como una cuestión de excepcionalidad argentina, ¿no? Porque desocupación siempre hubo, y no en todos los países se desarrolla, o casi ningún país se desarrolla un movimiento con las características que tiene la Argentina, con esta particularidad desde la década del 90, pero es la primera vez que en el mes de diciembre, viendo que el mes de diciembre también en la historia argentina tiene una particularidad por las características de la fecha, etcétera, etcétera, y por haber sucedido en diciembre del 2001, que un gobierno, o por lo menos decir una ministra estuviera insistiendo para dar 250.000 bajas, es decir, que 250.000 personas no cobren en diciembre. Al principio, cuando uno, o por lo menos cuando nosotros seguíamos cómo venían las negociaciones o las declaraciones en el Ministerio de Desarrollo, vienen diciendo, ya en realidad hace un tiempo, podríamos decir que la ofensiva arrancó más firme cuando el discurso de Cristina Kirchner en un encuentro de la CTA, que planteó, la crítica principalmente al movimiento militar, a su propio gobierno, digámosle así, a su propia política, porque la terciarización, entre comillas, como ella denunció, de los planes, no fue exento a su mismo gobierno en el año 2009, 2010, cuando se crea, a 2008-2009, cuando se crea el programa Argentina Trabaja. Pero no me quiero ir tan atrás. La cuestión que arranca es ofensiva, empieza el planteo, dice así taxativamente: si hay una desocupación del 7%, cuando nosotros nos fuimos en el 2015, había 7% de desocupación, y había 300.000 planes, y ahora hay 1.300.000, quiere decir que algo anda mal. Evidentemente hay demasiados planes. Como ese es uno de los ejes de Cristina Kirchner. Otro de los ejes es el tema de que no intermedien las organizaciones llamadas organizaciones sociales. Desde ahí se viene una escalada, ¿no? Se viene una escalada, viene esto de aparecen distintas operaciones, la operación que sale desde Castañeto, la FIP, Castañeto es el que dirige la FIP, Castañeto era el segundo de Alicia Kirchner, el riñón, digamos, de Cristina Kirchner también, Alicia Kirchner, Cristina Kirchner, y sacan esta truchada de que hay 200 a nivel público, una operación de prensa que hacen, de 250.000 personas que compran dólares, tienen coches, tienen casas, tienen barcos. Está claro que después, metiéndose en lo fino de esos datos, es una gran mentira y es una gran manipulación. Sobre eso, la periodista de Página 12, y que hemos reproducido en red, y en varios medios alternativos ha salido una nota donde describe cómo fue la manipulación de esa información. Pero digamos, para hacerlo bien sintética y después vinculado a lo que voy a decir ahora, es que la mayoría en realidad son la mamá que le deja el celular al pibe, entonces el pibe juega un gamer y no sé qué, gamer, y eso, $1, $2, $3, $4, porque hace el peso, pero es una empresa extranjera. Lo mismo cuando se paga Netflix, hay muchos compas que tienen Netflix, entonces son $15 por mes. Entonces, con eso estaban mezclando el chico, la mamá que le deja el celular al pibe para que juegue unos jueguitos y que gaste $2. Y algunas familias, o algunas miles de familias que tienen el Netflix, entonces eso lo mezclan como si fueran jugadores de capital. Entonces, de fondo, eso ya está expresando que era real que tiene una decisión un sector de la clase dominante, no solo ya del PRO, sino que también dentro del mismo gobierno peronista, que tiene la decisión política de dar bajas masivas de planes. Entonces, ese es
el punto que ya estaba claro desde diciembre, desde antes de diciembre, pero pudimos ver que en diciembre Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, tuvo una gran pelea porque quería dar la baja de 250.000 ya en diciembre. Pudimos confirmar esa información que realmente uno siempre dice, bueno, quieren dar baja, bueno, está claro, quieren, digamos, quieren reducir la fuerza o incluso, bueno, depende del grupo, o destruir la fuerza de los movimientos sociales, pero una bestialidad, digamos, del mes de diciembre, con los datos ahora de la UCA, bueno, los datos del INDEC, ¿no?, de la Universidad Católica, hace décadas los datos de pobreza, bueno, o el INDEC, que también viene, bueno, algún dato permanente, con una pobreza del 43%, y sin los planes sociales, sin el 1,5 millones de PT y tarjeta alimentaria y demás, la pobreza estaría por arriba del 50 y pico, datos también públicos, y la indigencia, es decir, que vos no, lo que comes no te alcanza para reproducir tu vida, o sea, te vas a morir más joven, vas a tener más enfermedades, no te consumís la proteína, la vitamina, estamos hablando de algo ya biológico, el 20%. El 20% de indigencia. De indigencia sí se sacaron los planes sociales. Ahora estamos en el, depende, bueno, 8, 7, 8 indigencia, quiere decir que casi 4 millones de pobladores de este país, 4 millones, 44 millones de todos los argentinos, bueno, para que viene del país, el 10% serían 4.400.000, como decir, hoy son 4 millones que no morfan, como dicen ahora, no comen las 4 comidas, no comen las suficientes vitaminas y proteínas. Qué bárbaro. Pero eso ya es así, y quieren ampliarlo 10 puntos más. Está diciendo, vamos a eliminar, o queremos eliminar una gran parte, porque que no 10 puntos más, 5 puntos más, porque vos decís, tengo que eliminar 400.000, tengo que contener el aumento del gasto social, tengo que desenganchar un avance muy importante dentro de algo miserable se había logrado que se enganche el PT, el Consejo de Trabajo, al salario mínimo. Entonces el plan del gobierno es que se desenganche para que vaya chata, o sea, se vaya reduciendo el valor hora o el valor de los ingresos en términos reales, se desengancha del salario mínimo, por tanto hay menos aumentos y por tanto se reduce, por el efecto de la inflación, se reduce el valor real del PT. Entonces ahí podríamos decir, algún día hay una ofensiva en toda la regla contra los movimientos sociales y contra los ingresos de un sector social que entre las changas y las cuadrillas de trabajo que se financian, porque la mayoría de la gente que cobra el potencial trabajo trabaja, es un complemento, no es un subsidio al desempleo, nunca fue los programas de trabajo, justamente son programas de trabajo, son complementarios con otras changas y otras cosas con las cuales la mayoría, una parte importante de la población se la rebusca. Entonces, una cosa y la otra llega araña superar la indigencia. Araña superar la indigencia, no significa que se supere la indigencia, ¿no? Entonces, llegamos todos sorprendidos, como que nadie podía creer que el gobierno estaba dispuesto a dar 250.000 bajas. Entonces, bueno, esa primera confirmación. Esta ministra y este gobierno tienen su agenda, también pedido por el FMI, que exige, bueno, que se reduzca el déficit fiscal. Tienen eso. Bueno, comento una cosa más que es igual de grave, que es la apertura también a través de Castañeto, la apertura del, entre comillas, secreto fiscal, que a ninguno de los jugadores de 450.000 millones de dólares, los tipos más ricachones del país, que está claro que, como dicen, se la llevaron en pala a Miami, a Andorra, a las Islas Seychelles, a Trinidad y Tobago, a Miami, a esto, lo otro, o sea, fuga de dinero en general sucio, de dinero de evasión positiva, de trata, de drogas, de corrupción política, de realmente esa, digamos, en general los despojos que hace este capitalismo, estos empresarios y políticos, patronales y operadores que se llevan la lista fuera del país. A eso no se les puede abrir el secreto fiscal, pero, pobre sí se le abre. Y bueno, ¿qué detectaron ahí? Detectaron ahí
que muchos compañeros y compañeras tienen en su billetera virtual, que es eso, una mamá que está separada y entonces el marido por la billetera virtual le pasa 20.000 pesos, 30.000 pesos. Un albañil que agarra una changa, obrero de la construcción, y entonces el patrón le manda 100.000 pesos para que compre 50.000 en materiales y 50.000 para toda la obra, para que cobre un sueldo. Entonces, con eso, lo que buscan es decir, no, en realidad vuelven a eso de que era un subsidio de desempleo, cuando en realidad nunca fue, justamente potenciar el trabajo, es potenciar el trabajo. Antes era el programa Argentina Trabaja, programa Argentina Trabaja, o sea, siempre estuvimos hablando de que era como un complemento salarial. Entonces, en cambio ahora, no quieren tergiversar eso y decir, no, y están cobrando esto, más esto, quiere decir que están teniendo un ingreso que supera la indigencia, y entonces si no pueden pasar, entonces quieren introducir un nuevo criterio que es un tope que ningún pobre puede cobrar más de 2 salarios mínimos. No pueden cobrar más de 2 salarios mínimos. Entonces, si alguien cobra entre lo que llega a la billetera virtual, ya porque tenga changa, ya porque una mamá separada, que mucho la composición de los movimientos sociales, tiene 3, 4 hijos, 2 hijos, 2 hijos general, ¿no? Porque se habla de la gente se embaraza para cobrar el aguache. Claro, sí. Es mentira total, eso lo demuestra que el promedio de las compas que cobran aguache es menos de 2 nenes, nenas, bueno. Pero bueno, volviendo entonces, entre lo que cobra, lo que tiene ingreso con la billetera virtual, más lo que cobra entre el potencial trabajo, más para la tarjeta alimentar de un aguache, no puede superar los 110.000 pesos que serían 2 salarios. Pero bueno, y a ese se le baja el precio. Entonces, fíjense qué miserabilidad. No le pueden hablar a los empresarios que estafan el país y a los políticos, nada. Nadie le va a abrir el secreto fiscal y se lo van a abrir el pobre, ¿no? Así que ese es otro escándalo, eso es otro escándalo que incluye el peronismo también, en general, digamos, visualizado o tiene su propio discurso de que favorece a los trabajadores, a los pobres, bla, 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 bla. Entonces este mismo gobierno está como haciéndole el juego a la derecha, como ellos les gusta decir tal cual. A los que apoyan contra la izquierda anticapitalista, bueno, todo el discurso que tiene aquí, todo el discurso del gobierno, todos los zapatos, está haciéndole el pavimento al ajuste de Milei, de Melconian, digamos, Juntos por el Cambio, para el 2024, ¿no? La criminalización que se fue agudizando durante también este último año, sumado a el avance a la estigmatización que habitualmente hacía Clarín, que hacía La Nación, que hacían los grandes multimedios, esa estigmatización se ha sumado ahora en toda la regla sectores mayoritarios o sectores muy importantes de este gobierno. Entonces, estamos en una situación verdaderamente frente a eso, el gobierno, ¿qué va haciendo? Está definido en esta estigmatización, está definido en este proceso de ajuste de masa, en ese sentido todos callan, Massa avanza, podríamos decir que Massa, entre comillas, está siendo exitoso en su plan, digamos, entre comillas, ¿no? Hay que ver cuánto aguanta esto, y entonces está logrando hacer el ajuste. Ahora, frente a eso, lo que hay es una rápida reacción del único sector, lamentablemente, que le está poniendo frente al ajuste, que es el movimiento piquetero. Incluyendo algunos sectores del oficialismo que, digamos, ya cuando pasan estas cosas tan estigmatizantes, cuando aparece como lo de progresar, digamos, como esto de estas bajas de 250.000 que se convirtieron en 20.000, de 250.000, 20.000, pero antes habían intentado darle baja a 40.000. Hay una rápida reacción del movimiento piquetero de un día para el otro, y algo muy, digamos, alguien podría decir sorprendente, pero ya hubo 2 jornadas de lucha, una en noviembre y otra en diciembre, que se busca la negociación del gobierno hasta el último punto. El gobierno dice no, vamos a darle baja, no le vamos a entregar la mercadería, bueno, ahora el bono, otra vergüenza, termina discutiendo con los movimientos, mantener el esquema a su vez como una compensación por la inflación, que se estaba cobrando el aguinaldo al 100%, digamos, o sea, la expectativa era cobrar como el año pasado, como el anteaño,
a fin de año, como para nivelar la pérdida inflacionaria, cobrar el mismo valor que el PT, es decir, 28.000, 29.000 pesos. Y bueno, ayer anunció la ministra, las dos ministras, que era 6.000, o sea, sí, 6.500 ahora y 6.500 más o menos, 6.500 era una miseria. Bueno, frente a esas cosas, el movimiento piquetero, bueno, reacciona rápido. Y de un día para el otro, como hoy se está produciendo, con poca visibilización mediática, pero se está produciendo un piquetazo nacional y ya con características más duras, que puede haber, viendo yo seguramente, represión, hay que ver cómo se desarrolla, pero en este momento está viendo ya no movilizaciones a las plazas públicas, a campes, sino que ya se está entrando en la fase de afectar la circulación de la mercancía con cortes de ruta. Claro, empiezan las medidas más complejas frente a este escenario. En reacción, así como cuando cayó el plan Progreso, cuando se logró frenar, el movimiento piquetero logró frenar lo de la eliminación de Progresa, así como también se logró frenar la caída de 250, quedaron 20.000, se intenta ahora garantizar con esta medida de lucha de hoy, corte de ruta en todos los accesos, también con poco tiempo de organización, pero seguramente va a ser incansante y masivo, el tema de que no están entregando la mercadería a los comedores, o sea, se está llegando a fin de año sin cumplir el esquema de mínima, entregan la mercadería a los comedores, y además la vergüenza del anuncio de este bono solo de 6.500 pesos, y bueno, y los otros puntos, que el desenganche, lo que mencioné del tope salarial. Y bueno, todos esos puntos van a ser, en este plan de lucha, el debate a seguir todo el verano, ¿no? Sigue todo el verano la cuestión. Bueno, Ale, la verdad que muy claro el análisis que nos has hecho. Te agradecemos un montón. Seguramente el año que viene seguiremos en contacto, ojalá podamos seguir en contacto en los Enredando la Mañana. Y bueno, gracias por este diálogo. Bueno, Elisa, sí estás para los medios alternativos comunitarios y bueno, gracias igualmente. Bueno, ahí estábamos hablando con nuestro compañero de ANRED, Ale Pérez, que nos daba un pantallazo del estado de situación de los planes sociales. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.